Mientras conducía, Ricardo Valdés sujetaba el volante con una mano y el teléfono móvil con la otra. Los mensajes no dejaban de llegar. Sin embargo, lo que más le inquietaba era el reloj. Llegó con un retraso de 20 minutos. Una vez más. Desde el fallecimiento de Mariana hace 3 años, mantener el equilibrio entre su labor como directivo y su rol de padre soltero se convertía en una lucha diaria que pocas veces lograba vencer. Aparcó su BMW de forma descuidada, casi perdiendo el control en el pavimento del exclusivo colegio al que asistía su hija. Ricardo cruzó el patio solitario con el saco sin abrochar y la corbata un poco desalineada, murmurando para sus adentros. En la escuela Arcoíris, un lugar selecto donde los padres siempre llegaban a tiempo, él era la excepción. Al abrir bruscamente la puerta del salón 3A, se disculpó por su retraso. El tráfico resultaba insoportable. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Allí se encontraba Luciana, al lado de Camila. Con el pelo de tono castaño recortado y los mismos ojos grandes de color miel que lo conquistaron hace una docena de años. El destino, con su ironía característica, determinó que la persona que alguna vez dejó atrás sería la profesora de su hija. Al saludar al señor Valdés, ella mantuvo un tono formal, pero Ricardo percibió que sus manos ejercían una leve presión sobre los hombros de Camila. Su hija ha estado aguardando su llegada. A Luciana le llevó un breve momento para identificarlo por completo. La cara de ella cambió de ser amable y profesional a mostrar una combinación de asombro, desconcierto y algo indescifrable para Ricardo. Él la reconoció y la llamó Lucy sin darse cuenta. Sin embargo, ella lo corrigió de inmediato, recordándole que ahora era la profesora Luciana, mientras dirigía una mirada rápida a Camila, quien observaba la situación con curiosidad de niña. «Papá, echa un vistazo a mis ilustraciones». Camila, sin percatarse de la atmósfera cargada que se respiraba, interrumpió mencionando que su profesora elogió su gran habilidad, mientras mostraba unas hojas decoradas con colores vibrantes. Ricardo apenas logró asentir, su mente batallando por comprender lo que estaba ocurriendo. Mientras la niña agarraba su mochila de color rosa, intentó articular una frase coherente. Al final logró decir: «Qué inesperado encontrarte aquí». Luciana respondió con una sonrisa forzada: «Igualmente. Ignoraba que tuvieras descendencia». El comentario, a pesar de no tener mala intención a simple vista, golpeó a Ricardo en lo más profundo. Por supuesto que no tenía conocimiento de eso. Desapareció sin dar razones cuando su padre le advirtió que sería desheredado si seguía viendo a esa maestra de barrio, como la llamaba él. Con amabilidad, Luciana pidió a Camila que esperara afuera un momento mientras conversaba con su papá. La pequeña asintió con entusiasmo y se marchó dando brincos. En el salón, rodeados de manualidades infantiles, el ambiente se cargó de tensión. Ella, con los brazos cruzados, hizo notar: «Veamos, ¿te has casado?». Él respondió: «Sí, pero». En el rostro de Luciana se reflejó un destello de compasión auténtica. «Mis disculpas. Luciana, yo». «Espera, Ricardo», dijo ella deteniéndolo con un gesto. «No es apropiado aquí ni ahora. Como docente de tu hija, debemos mantener esa relación profesional y respetuosa en todo momento». Ricardo asintió, mostrando su respeto hacia la limitación que ella imponía. «Desde luego. Estás en lo correcto». Luciana elogió a Camila, destacando su maravillosa personalidad, resaltando su inteligencia y sensibilidad. Al notar el fugaz destello de tristeza en los ojos de Luciana, contestó de inmediato que se asemejaba a su madre. Sintió un leve remordimiento al pronunciar esas palabras antes de despedirse con un «hasta mañana, señor Valdés. Se ruega que haga el esfuerzo de llegar a tiempo». La espera en solitario impacta negativamente en los niños. La actitud profesional había vuelto. Ricardo estrechó la mano que Luciana le ofreció en un gesto protocolario que resultaba del todo inapropiado para dos individuos que en el pasado habían proyectado un futuro en común. Al abandonar la habitación, experimentó la sensación de que el universo había tomado un rumbo inesperado. Para Camila, que aguardaba entonando una melodía, era simplemente un día más en el colegio. Para Ricardo, parecía que el pasado había vuelto para reclamar lo que le debía.
Hasta que el último niño abandonó la sala, Luciana conservó la calma. Después de cerrar la puerta, se apoyó en ella y soltó un suspiro prolongado. Mientras recogía los elementos del día, sus manos temblaban suavemente. Han pasado 12 años desde que Ricardo Valdés se alejó de su vida sin dar razones, sin una sola palabra, sin dejar rastro alguno. ¿Cómo te encuentras? Sofía, la maestra del salón al lado, preguntó si Luciana se encontraba pálida. Luciana mintió, diciendo que solo había tenido un día agotador, mientras simulaba organizar algunos documentos. En su diminuto piso, Luciana pasó la noche sin poder conciliar el sueño. Los recuerdos regresaban en oleadas. Ricardo la besaba bajo la lluvia, asegurándole que se enfrentaría a su familia, prometiéndole amor para siempre. Después, llegó el silencio, las llamadas ignoradas y el mensaje de texto distante. Lamentablemente, no puedo continuar con esto. Jamás habría pensado en encontrárselo de nuevo, y mucho menos en el rol de padre de una de las estudiantes. Al día siguiente, Ricardo arribó a la hora convenida. Desde la ventana del salón, Luciana contemplaba cómo él se despedía de Camila con un tierno beso en la frente. Su apariencia había cambiado notablemente, mostrando canas tempranas en las sienes, ojeras marcadas y una expresión más seria de la que solía tener. A pesar de las circunstancias, conservaba su atractivo, mostrando esa confianza innata que siempre lo había distinguido. Por un lapso de 3 días, mantuvieron separación. Saludos protocolarios con gestos amables. Ricardo aguardó hasta el jueves a que los padres se retiraran, antes de dirigirse a Luciana en la puerta del salón. Luciana, tenemos que conversar. Ella estaba a punto de rechazar, pero la expresión suplicante en sus ojos la hizo ceder. De manera tajante, accedió a encontrarse en la cafetería cercana dentro de 30 minutos. El café funcionaba como un espacio público y neutral. Luciana decidió llegar tarde a propósito, y al llegar vio a Ricardo esperándola con 2 tazas de café sobre la mesa. Ricardo le recordó que le pidió el café con leche y sin azúcar, como solía gustarle. Aunque Luciana dijo que ahora lo prefería negro, no pudo resistirse y le dio un sorbo. Después de un prolongado momento de silencio incómodo, ella decidió romperlo y hacer la pregunta que había guardado en su interior durante tanto tiempo. Ricardo, ¿por qué? ¿Cómo es que te fuiste de esa manera? ¿Conoces la sensación de que alguien a quien quieres desaparezca de repente? Ricardo dirigió su mirada hacia la taza, como si intentara encontrar soluciones en el café. Empezó a hablar en voz tenue. Recibí una advertencia de mi padre. Manifestó que si continuaba a tu lado, me despojaría de todo. No solo el aspecto económico o tu jerarquía laboral, sino que podría arruinar tu trayectoria profesional. Contaba con conexiones en el departamento de educación. Lucy, no me llames de esa manera, intervino ella, percibiendo que usar el diminutivo era algo que él ya no tenía derecho a recibir. Disculpa, Ricardo se pasó la mano por el pelo. En mi juventud, carecía de madurez y valentía. Pensé que al distanciarme de esa manera te estaba cuidando. Después, tuve el placer de encontrarme con Mariana durante un viaje laboral. Nos casamos rápidamente y ya después, pasó lo que pasó. Con escepticismo en su mirada, Luciana observó atentamente a la persona frente a ella y cuestionó la validez de su argumento. Lo peor es que sabes. Sigues tratando de justificarte. Ricardo, un verdadero hombre habría combatido. Al menos habría tenido la decencia de enfrentarme. Las palabras impactaron a Ricardo como si fueran cachetadas. Así fue. Sus explicaciones carecían de sustancia, incluso a sus propios oídos. Al final, reconoció, estás en lo correcto. No existe justificación. Cometí un error que no tiene perdón. Los ojos de Luciana se llenaron de humedad y parpadeó velozmente para contener las lágrimas. Elogió a la hija, cambiando rápidamente de conversación. Tiene un corazón grande, es inteligente y cariñoso. Debes sentirte orgulloso. Sí, en este momento me encuentro ocupado. Es la única acción positiva que he llevado a cabo en toda mi existencia. Ricardo titubeó por un instante. ¿Y qué me dices tú? Contragist matrimonio? ¿Posees descendencia?
Luciana movió la cabeza en señal de negación. Jamás contraí matrimonio. He dedicado toda mi existencia a la labor de la enseñanza. Estos pequeños son como si fueran parte de mi familia. No le mencionó que, tras su partida, erigió una muralla alrededor de su corazón. A pesar de haber tenido algunas experiencias amorosas, siempre mantuvo cierta distancia con los demás. La partida de Ricardo dejó una huella profunda en ella. Luciana, comprendo que no tengo la autoridad, pero ¿podríamos intentar al menos cultivar una amistad? Poor Camila. Constantemente menciona tu nombre. Ricardo, no justifiques tus acciones con tu hija. Luciana ha finalizado su taza de café. Vamos a mantener una actitud profesional en esto. Me encuentro a cargo de la educación de Camila. Eres el progenitor de esa persona. Somos to do lo que precisamos ser. Al ponerse de pie para marcharse, Ricardo la detuvo con delicadeza al sujetar su muñeca. Te estuve buscando, ¿sabes? Después de 2 años, fue entonces cuando me percaté de la equivocación que había cometido. Sin embargo, ya te habías trasladado y te habías matriculado en otro colegio. Tu paradero era desconocido para todos. Una risa amarga escapó de Luciana. Qué oportuno, Ricardo. Realmente oportuno. Salió del café con la frente en alto, aunque su corazón latía con fuerza. Ricardo vio cómo se iba, sabiendo que el impacto de sus acciones era más grave de lo que pensaba. Después de mucho tiempo, experimentó plenamente las consecuencias de las elecciones que había tomado en el pasado. El mes de octubre trajo consigo una suave brisa al colegio Arcoíris. 3 semanas habían transcurrido desde que se volvieron a encontrar y Luciana había conseguido fijar una rutina. Al encontrarse con Ricardo, su enfoque se dirigía hacia Camila, entablando diálogos cortos y formales con él. La pequeña, con su aguda percepción infantil, había detectado algo singular. Durante una tarde de pintura, le preguntó a su maestra si conocía a su papá de antaño. Luciana estuvo a punto de derramar la pintura. ¿Por qué lo mencionas, cariño? Es que noto que mi papá sonríe de manera especial cuando conversa contigo, como en las imágenes antiguas, cuando mi mamá aún estaba con nosotros. Durante toda la jornada, Luciana se vio atormentada por esa simple observación. No deseaba comprometerse, sin embargo, algo en la conexión entre Ricardo y Camila le conmovía profundamente. La pequeña anhelaba una madre de crianza, y Ricardo. Ella aún no lograba descifrar su enigma. A las 11 de la mañana del miércoles, el teléfono comenzó a sonar. En la época escolar. ¿Podría ser la señorita Luciana? Camila Valdez presenta una elevada temperatura corporal. No hemos logrado ubicar a su padre. ¿Han contactado a la persona designada para emergencias? Eres la persona de respaldo para comunicarse. La semana pasada, el señor Valdés la incluyó en su lista de contactos. La sorpresa invadió a Luciana, sin embargo, carecía de tiempo para reflexionar sobre ello. Me dirijo hacia ese lugar. Lleve a la persona a la sala de enfermería y aplique compresas frías. Al llegar, se topó con Camila descansando, con las mejillas sonrosadas y respirando con rapidez. Al observarla, la pequeña alargó sus brazos. Expresó, echo de menos a mi papá. Luego, en tono suave, le dijo al maestro, y a usted también. Aquí me tienes, pequeña. Pronto llegará tu padre. La enfermera verificó que su temperatura era de 39.5 grados. Era necesario trasladarla a la clínica. Sin dudas, Luciana actuó de inmediato. Cargó a la pequeña en sus brazos y la condujo hasta su vehículo. En la sala de espera del hospital infantil, Ricardo irrumpió de repente con la corbata desabrochada y una expresión de terror en su rostro, exclamando el nombre de Camila. Al arrodillarse junto a la camilla donde la niña descansaba, expresó con asombro, «¡Ay, por favor! Lamento mucho esto. Mi celular se había quedado sin batería». Durante una reunión crucial, Luciana susurró que la persona estaba sufriendo de amigdalitis aguda y que le estaban administrando antibióticos. La temperatura corporal está disminuyendo. Ricardo alzó la vista en su dirección. Sin dudarlo, agarró su mano y la apretó con fuerza. Con voz entrecortada,
expresó su gratitud. No quiero ni imaginar qué habría sucedido si tú no estuvieras. No es necesario que me des las gracias. Una de las estudiantes que tengo a mi cargo. Sin embargo, los dos eran conscientes de que la situación era más profunda. Esa noche, Camila debió permanecer bajo supervisión médica. A pesar de la insistencia de Ricardo, Luciana rechazó la idea de retirarse a descansar. Es imposible dejarlos a su suerte, expresó de forma concisa. Tomaron asiento en la diminuta sala de espera, disfrutando de café helado servido en recipientes de plástico. El mutismo dejó de resultar embarazoso para convertirse en algo que ambos compartían. En cierto instante, Ricardo expresó: como padre, soy un completo desastre, ¿no es así? A lo que le respondieron: no pienses así. Estás dando todo de ti. Desde el fallecimiento de Mariana, todo se ha vuelto más complicado. Busco cumplir roles de madre y padre. Sin embargo, en ocasiones percibo que no estoy siendo efectiva en ninguno de los dos. Luciana contempló su rostro fatigado. Camila siente un gran cariño por ti. Esa es la cuestión fundamental. Un doctor interrumpió la conversación para comunicarles que la fiebre había disminuido. Sería posible recogerla mañana por la mañana temprano. El alivio los hizo fundirse en un abrazo repentino. Se distanciaron velozmente, sin embargo, algo había experimentado una transformación en su relación. Al volver a su piso más tarde, Luciana extrajo de un ropero una antigua caja. En el interior se encontraba el test de embarazo con resultado positivo de hace una docena de años, acompañado de una ecografía pequeña. Con dedos temblorosos, acarició la difusa imagen. Jamás reveló a Ricardo que, unas semanas después de su partida, se enteró de que estaba esperando un bebé. Jamás se enteró de que ella había sufrido la pérdida de ese bebé en la intimidad de su cuarto de baño, derramando lágrimas mientras veía desvanecerse su porvenir. Vivieron jornadas terribles que marcaron un antes y un después en su existencia. En este momento, la existencia le presentaba a la hija de Ricardo con otra mujer, una niña amable e inocente que, de forma inexplicable, había conquistado su afecto. A la mañana siguiente, en la recepción del hospital, Ricardo aguardaba su presencia. Expresó con solemnidad: hay algo que deseo solicitarte. Camila está interesada en verte. ¿Serías capaz de acercarte a la casa? Solo hasta que se haya recuperado por completo. Luciana tendría que haber rechazado la propuesta. Sería conveniente que hubiera conservado sus límites. Sin embargo, la imagen de Camila en un estado de vulnerabilidad, rogando por sí misma, tuvo un impacto mayor. Finalmente cedió, con la condición de que se encontrara en mejores condiciones. La residencia de los Valdés destacaba por su amplitud y distinción, aunque transmitía una sensación de aislamiento. Algunas paredes estaban decoradas con imágenes de Mariana. Una bella dama con melena dorada y una sonrisa amable. En el cuarto de Camila, repleto de juguetes de peluche y libros, la pequeña le dedicó una sonrisa al verla. Al abrazarla con entusiasmo, exclamó: «¿Estás aquí? Siempre supe que vendrías». Mientras Luciana narraba una historia, se percató de que Ricardo las miraba desde la entrada. En sus ojos se reflejaba algo imposible de descifrar. Agradecimiento, añoranza y otros sentimientos que prefería no mencionar. Después de mucho tiempo, Luciana percibió que las cicatrices del pasado, aunque aún estaban ahí, empezaban a sanar. No fue por Ricardo, sino por la niñita que la abrazaba con ternura, tratándola como si fuera un tesoro invaluable. Camila susurró: «Te pareces tanto a tu mamá», mientras acariciaba el cabello de Luciana. «Mi padre opina que eres tan amable como mi madre». Las palabras permanecieron en la mente de Luciana durante mucho tiempo después de abandonar la residencia. El regreso del pasado se estaba produciendo, aunque de manera diferente. En esta ocasión, una mediadora inocente alteraba por completo la situación. Al llegar noviembre, la dinámica entre Luciana y los Valdés experimentó un cambio sutil. Tras la experiencia en el centro médico, Camila empezó a sentir un vínculo especial con su profesora. Todas las mañanas, al entrar en el aula, se apresuraba a abrazarla con una fuerza que dejaba atónitos a los demás niños. Al llegar, la niña anunciaba con entusiasmo:
Hoy he traído 2 bocadillos, uno es para ti, mientras sacaba de su lonchera un sándwich envuelto en papel de aluminio. Mi padre y yo los hicimos juntos. Por otro lado, Ricardo había modificado su día a día. De enviar a la ninera o al conductor a buscar a Camila. En ese momento, él mismo aparecía, a tiempo y con menos prisa. Los saludos con Luciana, que solían ser cortos y algo incómodos, comenzaron a extenderse poco a poco. Una tarde, mientras esperaban a que la niña guardara sus pertenencias, le dijo, Camila no para de mencionarte. El día de ayer expresó su deseo de convertirse en docente, tal como la profesora Lucy. Luciana mostró una sonrisa, experimentando una combinación de satisfacción y melancolía. Es una niña realmente única. Realmente tienes fortuna al contar con ella. Estoy al tanto. En ocasiones, me doy cuenta de que cada día se asemeja más a Mariana, aunque... Ricardo titubeó por un instante. Existen gestos y maneras de mirar que me evocan a otra persona. Hubo un breve cruce de miradas y ambos reconocieron de inmediato a quién se referían. La posibilidad de acercarse más se presentó durante la visita escolar al Museo Interactivo. Ante la falta habitual de padres voluntarios, Ricardo se ofreció sin vacilar. En la jornada de la salida, 20 pequeños entusiasmados abordaron el transporte escolar. Mientras Luciana se encargaba de los niños, Ricardo tomó asiento al lado de otro papá. Mientras se visitaba el museo, se crearon pequeñas agrupaciones. Luciana y Ricardo acabaron uniendo sus destinos, liderando a Camila y otros 4 pequeños durante la visita a la muestra de planetas. Papá, mira. Desde una plataforma de realidad virtual, Camila gritó emocionada al darse cuenta de que estaban flotando en el espacio. Ricardo tomó su celular con la intención de capturar la imagen, pero Luciana lo detuvo con delicadeza. Aprovecha el instante. Le recomendó. Las fotografías pueden aguardar. El gesto de invitar a disfrutar el momento presente impactó de manera significativa en Ricardo. Después de guardar su teléfono, se unió a los niños en la exposición y jugó como no lo había hecho en mucho tiempo. En el área de las burbujas enormes, un niño sin querer mojó a Ricardo, ensuciando su costosa camisa. En vez de enojarse, Ricardo soltó una carcajada y respondió al niño con un chapuzón, dando inicio a una batalla acuática que culminó con todos empapados. Uno de los niños observó que el padre de Camila se reía de una manera diferente. Camila explicó que su padre se siente contento cuando la profesora Lucy está cerca. Al escuchar el comentario, Luciana experimentó una sensación de calor inexplicable en su pecho. Observó a Ricardo con su camisa mojada y el pelo alborotado, completamente distinto al hombre de negocios formal que solía ser, lo que le provocó una sonrisa involuntaria. Mientras los niños disfrutaban de su comida en una mesa cercana, Ricardo y Luciana compartieron el almuerzo en la cafetería del museo. Expresó su agradecimiento de manera repentina. ¿Y eso? Por hacerme recordar cómo disfrutar. Desde el fallecimiento de Mariana, me enfoqué completamente en mis responsabilidades laborales, descuidando la diversión y el juego con mi hija. Eso es algo que Camila necesita más que cualquier cosa innecesaria. Ricardo. Ahora soy consciente de ello. Su expresión se hizo más penetrante. Estoy comenzando a comprender una gran cantidad de cosas. Al volver al autobús, los pequeños se encontraban exhaustos. Al instante, Camila se quedó profundamente dormida, descansando con la cabeza recostada en el hombro de su papá. Ricardo y Luciana se acomodaron uno al lado del otro en la parte de atrás. Mientras anochecía, el autobús recorría las calles de la ciudad. Los rayos dorados del sol poniente se colaban por las ventanas, generando una atmósfera acogedora. En voz baja conversaron para no perturbar el sueño de los pequeños. Él, con añoranza, mencionó el incidente de extraviarnos rumbo a Cuernavaca. ¿Cómo podría borrar ese recuerdo de mi mente? Acabamos en una localidad donde nadie usaba el idioma español, únicamente el náhuatl, contestó con una sonrisa al evocar aquel momento. Tú conseguiste transmitir mensajes mediante gestos. Siempre tuviste más habilidad que yo para establecer vínculos con las personas. La charla se desarrolló de manera espontánea, evocando recuerdos pasados sin el resentimiento previo.
Al pasar el autobús por un desnivel en la carretera, Luciana se vio obligada a inclinarse hacia Ricardo. Hubo un leve contacto entre sus manos. Nadie se alejó. Al arribar al colegio, mientras los demás progenitores recogían a sus hijos adormilados, Ricardo y Luciana decidieron permanecer un instante adicional en el autobús sin pasajeros. De manera inesperada, sus bocas coincidieron en un tierno beso, casi discreto. Luciana fue la primera en tomar la decisión de separarse, impactada por la fuerza de sus emociones. Dijo en voz baja que era un error mientras se ponía de pie rápidamente. Susurró. Debo marcharme. Luciana, aguarda. Ricardo trató de impedir su marcha, pero ella ya se encontraba descendiendo del autobús. No me resulta posible continuar, Ricardo. En este momento no es conveniente de esa manera. Rápidamente se dirigió hacia su vehículo, dejando a Ricardo sosteniendo a Camila dormida y mostrando una mirada confundida. Lo que observó en los ojos de Luciana no fue rechazo, sino temor, el mismo temor que le invadía al pensar en experimentar nuevamente emociones tan intensas. En el transcurso de la noche, al estar arropando a Camila, la pequeña tuvo un fugaz momento en el que abrió sus ojos. «Papá, ¿la maestra Lucy estará con nosotros para siempre?» Ricardo le dio un beso en la frente. «No estoy seguro, cariño. Sin embargo, te aseguro que en caso de recibir una nueva oportunidad, no la dejaré pasar en vano». En las 2 semanas posteriores, Luciana procuró no estar a solas con Ricardo. Al llegar para llevar a Camila, él siempre encontraba que ella estaba entretenida con otros niños o padres. El beso en el autobús había despertado emociones que pensaba olvidadas, por lo que requería un tiempo para organizar sus ideas. En una tarde de lluvia, mientras revisaba tareas en su piso, escuchó el timbre de la puerta. Al entrar, se topó con Ricardo totalmente mojado, sin paraguas, y con una mirada determinada en su rostro. Sorprendida, preguntó, «¿Cómo descubriste mi dirección?» «Consulté con la directora». Él admitió que era por un tema apremiante relacionado con Camila, mientras se pasaba la mano por el cabello húmedo. «Es imprescindible que tengamos una conversación, Luciana, y en esta ocasión no me marcharé sin que me escuches». Con renuencia le permitió la entrada. En el reducido piso de Luciana se podían encontrar una gran cantidad de libros, plantas y fotografías de los estudiantes que ha tenido a lo largo de los años. Ricardo examinó minuciosamente todo, como si intentara grabar en su mente cada aspecto. Ella preguntó por la ubicación de Camila mientras extendía una toalla hacia él. Respondió que estaba con su madre. Los jueves asiste a clases de ballet. Luciana preparó 2 tazas de té y se acomodaron en el sofá pequeño de la sala. Después de un momento de silencio, Ricardo rompió el silencio con estas palabras. «Estoy volviendo a sentir amor por ti», expresó sin rodeos, insinuando que tal vez ese sentimiento nunca desapareció por completo. «Mis emociones en este momento son distintas, más intensas y auténticas que en el pasado». Con firmeza, Luciana sujetó su taza. Expresó, «Ricardo, no es factible continuar desde el punto en que lo dejamos. 12 años han transcurrido. Cada uno de nosotros es único. Entiendo perfectamente. Mi intención no es regresar a épocas anteriores. Deseo crear algo innovador si me brindas la ocasión. ¿Qué hay de Camila? ¿Te has detenido a considerar lo complicado que esto podría resultarle a ella?» Ricardo se aproximó un tanto más. «Camila siente un gran cariño por ti. Ayer me consultó si estarías disponible para cenar este fin de semana. Lo percibe como alguien significativo en su día a día, aunque titubeó por un instante. Ricardo, no puedo ocupar el lugar de tu madre. Eso no es algo que te estén solicitando. Siempre será la madre de Mariana. Sin embargo, esto no implica que no haya lugar para ti en nuestro día a día». Al despertar, Luciana se puso de pie y se dirigió hacia el ventanal. El aguacero golpeaba con intensidad el vidrio, mostrando la tormenta que se desataba en su interior. Al final, confieso sentir temor. Me da temor volver a depositar mi confianza en ti, a mostrarme vulnerable y que decidas alejarte de nuevo. Ricardo se levantó y se aproximó a ella, sin llegar a contactarla. Comprendo la idea.
No es necesario que deposites tu confianza en mí de forma instantánea. Quisiera que me permitieras mostrar que he evolucionado, que ya no soy la misma persona temerosa que te dejó. En caso de que no dé resultado, colaboraré con tu hija, Ricardo. Mi deseo es que ella no resulte herida. Vamos a avanzar con calma. A la velocidad que requieras. Con una expresión tan honesta en su rostro, Luciana percibió cómo poco a poco sus barreras emocionales se desmoronaban ante él. No observaba únicamente al Ricardo de antaño, sino al individuo que había crecido a causa del sufrimiento y la ausencia. Avanzó poco a poco hasta lograrlo al fin. Me gustaría compartir la cena con ustedes el próximo sábado, pero solo como amigos en este momento. La sonrisa de Ricardo llenó la habitación de luz. El fin de semana, Luciana apareció en la residencia de los Valdés con un dulce hecho en casa y sintiendo una emoción intensa. Al llegar, Camila abrazó a su padre con alegría y lo llevó rápidamente hacia la casa, anunciando la presencia de la profesora. Salió Ricardo de la cocina, llevando un delantal y con restos de harina en la cara. Explicó tímidamente, «Estamos preparando pizza. Consideré que sería entretenido preparar la comida en compañía». Fue inesperada la escena que se desarrollaba en su hogar. Ricardo, mientras cocinaba con su hija, mostraba una faceta totalmente distinta a la del ejecutivo impecable que había conocido previamente. La noche transcurrió de manera tranquila y sin contratiempos. Prepararon pizzas con figuras peculiares, disfrutaron de juegos de mesa y Camila no paraba de enseñarle a Luciana su variedad de libros. A las 9 en punto, la pequeña empezó a mostrar signos de cansancio. Con la mirada adormilada, solicitó a su maestra que le contara un relato. Mientras Luciana disfrutaba de la lectura de El Principito en silencio, Ricardo las contemplaba desde la entrada de la habitación. La imagen era tan impecable que le provocó un nudo en la garganta. Después de que Camila se quedó dormida, salieron de la habitación sin hacer ruido. En el salón, Ricardo vertió 2 copas de vino. Expresó su gratitud por la velada mientras le ofrecía una de las copas. Hacía mucho tiempo que no veía a Camila tan llena de alegría. Ricardo, esta niña es realmente excepcional. Estás desempeñándote de manera excelente con ella. Estoy en proceso de transformación, Luciana, no solo por tu causa o la de Camila, sino por mi propio bienestar. Tras el fallecimiento de Mariana, me sumergí en mis labores, tratando de evadir el sufrimiento. Mientras me mantenía oculto en la oficina, Camila se encargaba de supervisar a las niñeras. Con la voz entrecortada, hizo una confesión. Al percatarme de que estaba cometiendo los mismos errores que mi padre, me di cuenta de que estaba valorando más el dinero y la posición social que lo verdaderamente esencial. Al mirar a Ricardo, Luciana percibió la auténtica vulnerabilidad reflejada en su mirada. Expresó, Ricardo, todos nos equivocamos en algún momento. Lo fundamental es adquirir conocimientos de esas experiencias. No deseo volverte a perder, expresó él, cogiendo con delicadeza su mano. No es por remordimiento del pasado, sino porque lo que experimento en este momento es auténtico, más genuino que nunca. En esta ocasión, Luciana no retrocedió al acercarse. El beso fue delicado, lleno de promesas y oportunidades. Al separarse, ella inclinó su frente hacia la de él. Susurró que solo podía comprometerse a tomar cada día como viene. Ricardo consideraba que tenía todo lo necesario, ya que en esta ocasión apreciaba la importancia de lo que tenía delante. Estaba decidido a realizar todo lo que hiciera falta para evitar volver a extraviarlo. Con la llegada de diciembre, las luces navideñas iluminaron el ambiente y marcaron el inicio de una nueva rutina para la familia de 3 integrantes. Durante los fines de semana, Luciana compartía la cena con ellos, los acompañaba en sus paseos dominicales, y gradualmente, sus cosas empezaron a verse en la residencia de Ricardo. Un cepillo dental, un cambio de vestimenta y sus libros preferidos colocados en la mesilla de noche. El evento de Navidad en la escuela fue un momento crucial. En la obra del colegio, a Camila le asignarían el papel de una estrella. Ricardo se había ubicado estratégicamente en la primera fila, con su cámara lista para inmortalizar cada instante. Camila, entre bastidores, ajustaba su traje plateado y le preguntó a su padre si se veía bien.
Ricardo, con cariño, le aseguró que estaba impecable mientras la ayudaba con un detalle del atuendo. Luciana intervino con una sonrisa, acercándose a ellos, señalando que el papel de la persona es ser la estrella más brillante, aunque técnicamente ya lo sea. Los tres se echaron a reír juntos, disfrutando de ese breve instante de complicidad que ya formaba parte de su rutina. Ricardo se dio cuenta de que otras madres los observaban, seguramente cuestionándose acerca de la conexión entre la maestra y él. A él no le importaba. Por primera vez en su existencia, no le preocupaba la opinión ajena. Esa noche, tras poner a dormir a Camila, Ricardo convidó a Luciana a salir al balcón. El lugar estaba decorado con diminutas luces, una manta y 2 copas de vino. Ella, asombrada, inquirió, ¿a qué se debe todo esto? Tenía la intención de organizar un instante único, exclusivo para los dos. Tomaron asiento uno al lado del otro, contemplando el firmamento despejado de diciembre lleno de estrellas. Desde la terraza, parecía que estaban aislados en su propio universo a pesar de la brillantez de la ciudad a lo lejos. Lucy, hay algo importante que debo contarte, empezó Ricardo, sujetando su mano, algo que tendría que haber dicho hace bastante tiempo. Ella lo observaba con anticipación, convencida de que este instante sería crucial. Él admitió con determinación, siempre te he querido, nunca dejé de hacerlo, dijo con firmeza. Aunque estaba junto a Mariana, una parte de mi corazón aún te pertenecía. Experimentaba un sentimiento de culpa a causa de eso. Trataba de rechazarlo, pero era la realidad. Las palabras impactaron a Luciana, revelando una sinceridad directa. Él siguió diciendo que no tuvo la valentía necesaria para defender la relación. Opté por la ruta sencilla, aquella que mi padre había diseñado previamente. A pesar de no lamentar haber sido madre de Camila, lamento diariamente haber causado dolor. Durante la noche, la atmósfera se tornó más cercana a medida que revelaban secretos que habían mantenido ocultos durante mucho tiempo. Después de mucho tiempo, Luciana se armó de coraje y decidió compartir su secreto. Me encontraba en estado de gestación, Ricardo, susurró con voz tenue. Al momento de tu partida, tenía 1 mes de gestación. Desconocía esa información en el momento de tu partida. Posteriormente, la revelación llegó a mí. Ricardo se puso pálido al experimentar la sensación de que el suelo desaparecía bajo él. ¿Cómo? Inquirió con voz entrecortada si habían tenido un hijo. Luciana, con los ojos cerrados, revivió la angustia al responder que no. Después de unas semanas, lo perdí debido a un aborto natural. Me encontraba sin compañía en mi piso. Jamás revelé eso a ninguna persona. Ricardo rodeó a Luciana con intensidad, como si intentara llevarse consigo todo el sufrimiento que ella había enfrentado en soledad. Luciana, te ruego que me perdones, murmuró entre lágrimas, mientras acariciaba su cabello. Ella contestó que no se puede alterar lo que ya ocurrió, aunque expresó la posibilidad de forjar una nueva trayectoria juntos mientras se apartaba un poco para sostener su mirada. En ese instante, sus bocas se unieron en un beso que simbolizaba una larga separación de 12 años, donde el sufrimiento se convirtió en una nueva oportunidad. No se trató de un beso apasionado, sino de un gesto de reconocimiento entre 2 almas que por fin se reencontraban en su camino. Esa noche, más tarde, estaban en la cama de Ricardo con la luz de la luna entrando por la ventana. Hablaron sobre opciones, nuevas oportunidades y la familia que podrían formar juntos. Ricardo mencionó lo mucho que Camila apreciaba a Luciana, sugiriendo que quizás ella había estado acercándolos desde el principio. Luciana elogió a Camila, destacando su sensibilidad e intuición, y reflexionó sobre cómo a veces parecía comprender la situación mejor que ellos. Al día siguiente, se despertaron al escuchar el ruido de diminutos pasos aproximándose a la habitación. Al llegar deprisa, Camila se sorprendió al encontrar a Luciana al lado de su papá. Con entusiasmo, le preguntó a Luciana si había pasado la noche en vela con ellos. Luciana y Ricardo se miraron con expresiones de temor repentino. Sin embargo, la calma con la que Camila asumió la situación los reconfortó. Ella no encontraba nada inusual en que la profesora que más le gustaba estuviera con su papá. La niña, subiéndose a la cama,
propuso desayunar panqueques. Ricardo, besando su frente, aceptó con alegría la sugerencia de la pequeña. Mientras Camila y los mayores preparaban el desayuno juntos, ella los miraba detenidamente. En el momento del desayuno, los dejó atónitos al hacerles una pregunta inesperada. ¿La maestra Lucy va a mudarse a nuestra casa? Ricardo estuvo a punto de ahogarse con el café. Con tranquilidad, Luciana expresó: Camila, tu padre y yo estamos en proceso de volver a conocernos. Requieren una inversión considerable de tiempo. Estás interesado en ello, ¿cierto? Y tu papá te aprecia a ti. Puedo percibirlo en su mirada. La sorprendente intuición de los niños los dejó completamente mudos. Tras el desayuno, mientras Camila se entretenía dibujando en la sala, la pequeña llamó a Luciana. Te preparé algo especial, comentó, ofreciéndole una hoja de papel. Se trataba de una ilustración con 3 siluetas unidas por las manos. Un individuo de gran estatura, una dama con melena de tono castaño y una niñita en medio de ellos. En la parte superior, había escrito de forma infantil las palabras mi familia. Al lado de la ilustración, había adjuntado un mensaje. En este momento, no extraño a mi mamá constantemente. Están en mi poder. Las lágrimas fluían descontroladamente para Luciana. Ricardo se aproximó y al contemplar la ilustración, abrazó a ambas. En ese instante, desaparecieron todas las posibles incertidumbres que quedaban. No existían certezas de que todo marchara sin problemas, pero la cantidad de cariño entre los tres era suficiente para darle una oportunidad. El pasado ya no representaba un obstáculo, sino más bien formaba parte del pasado que los había conducido a ese momento. La llegada de la primavera trajo consigo nuevos inicios. A pesar de los comentarios que circulaban entre los padres y profesores, Luciana optó por seguir en el colegio Arcoíris. La mujer comprensiva que ocupaba el cargo de directora le brindó su respaldo. Tu vida privada te pertenece. Siempre que conserves una actitud profesional en el salón de clases. Y de esta manera llevó a cabo la acción. Mientras estaba en el colegio, Camila pasaba desapercibida como una estudiante común. Los gestos afectuosos y las charlas íntimas se reservaban para más tarde, al salir juntas por la puerta y transformarse en una sola familia. En los últimos meses, Ricardo experimentó una transformación significativa. Confió tareas a otros empleados en la compañía. Creó una rutina que le permitía estar disponible para Camila y logró controlar su tendencia al perfeccionismo. No se trataba del ejecutivo obsesionado con el control, sino de un individuo que hallaba felicidad en los detalles cotidianos. Desayunos caóticos, tardes de cine los domingos, visitas espontáneas al parque. ¿Tienes conocimiento al respecto? Ayer recibí una llamada de mi papá. Mientras compartían la cena, mencionó en una ocasión. Está interesado en conocer a Camila. Después de un lapso de 7 años, ha decidido finalmente encontrarse con su nieta. Con sorpresa en su mirada, Luciana observó a la persona frente a ella. La causa principal de la separación de Ricardo hace años fue su padre, Alfonso Valdés. Un individuo influyente y astuto que siempre había rechazado su vínculo. ¿Cuál fue tu respuesta? Con firmeza, Ricardo contestó que en primer lugar tendrían que aprobarlo a él. Le comuniqué que hemos establecido un hogar juntos y que no toleraré que nadie, ni siquiera él, nos falte al respeto. Un fuerte sentimiento de orgullo y cariño invadió a Luciana. Ricardo, quien tuvo el coraje de desafiar a su imponente padre, demostró ser el hombre que siempre supo que podría llegar a ser. Permaneció en silencio, añadió Ricardo con una leve sonrisa. Nunca antes habían establecido requisitos para él. Sin embargo, posteriormente expresó que consideraría la propuesta. Se trata de un progreso, me imagino. La ejecución no resultó impecable. Se vivieron jornadas complicadas, como aquella vez que Camila, en medio de una rabieta, exclamó su deseo de tener a su madre biológica en lugar de una madre de reemplazo. Cuando la presión de los problemas en la empresa afectó a Ricardo, él regresó temporalmente a sus antiguas costumbres de mantener distancia emocional. Sin embargo, cada desafío les permitió mejorar su comunicación, practicar el perdón y desarrollarse en conjunto.
En un hogar repleto de memorias de una mujer anterior, Luciana logró crear su propio lugar. Ricardo adquirió la habilidad de expresar sus miedos en vez de mantenerlos en secreto, mientras que Camila, con la increíble capacidad de recuperación propia de los niños, ajustó su corazón a esta nueva dinámica familiar. Mientras los niños se divertían en el parque un domingo por la tarde, Ricardo y Luciana recordaban el momento en que se conocieron, sentados juntos en un banco y entrelazando sus manos cariñosamente. En ese evento solidario del colegio donde estabas empleado. Por supuesto que lo recuerdo. Ella contestó entre risas que habías derramado ponche en su vestido blanco y luego le ofreciste tu saco para que se cubriera. A pesar de todo, aceptaste salir conmigo a pesar de que fue un completo caos. Siempre has tenido esa atracción especial, Valdés. Es imposible no sucumbir. Al verse, se dieron cuenta de las transformaciones que habían experimentado y de lo que permanecía invariable. Ahora la relación entre ellos había cambiado. Con mayor madurez y conciencia, sin la inocencia propia de la juventud, pero con la profundidad que otorgan únicamente las heridas compartidas. Ricardo carraspeó, de repente sintiéndose nervioso, y dijo, «Lucy, hay algo que deseo preguntarte». Echó una mirada llena de interés hacia él. «Estos meses compartidos han sido los más alegres que hemos tenido desde nuestra anterior etapa juntos. Comprendo que es temprano, ya que estamos en las primeras etapas de reconstruir nuestra conexión. Sin embargo, de repente extrajo una diminuta caja de terciopelo de color azul de su bolsillo. Al notar la mirada sorprendida de Luciana, aclaró de inmediato que no se trataba de un anillo para comprometerse. Entiendo que aún no estamos preparados para dar ese paso. Se trata de un compromiso. En el interior de la caja se encontraba un elegante anillo plateado con un diminuto zafiro, de idéntico tono al vestido que Luciana llevaba puesto en el momento en que se conocieron. Es un compromiso de dedicarme a nuestra relación diariamente, de permanecer a tu lado sin marcharme, de edificar juntos lo que antes no logramos. Con emoción y reflexión, Luciana cogió el anillo y declaró, «Ricardo, mi corazón late por ti». Aseguró que nunca había dejado de hacerlo, incluso cuando intentaba sentir rencor hacia ti. Sin embargo, es fundamental que comprendas algo. Luciana ya no es la misma de antes. He dejado de ser la joven que priorizaba tus necesidades antes que las propias. Él afirmó que era eso precisamente lo que más le impresionaba de ella en ese momento. No deseo que retomes esa actitud. Deseo a Luciana como una mujer valiente y segura, capaz de decirme la verdad cuando cometó errores. Interrumpiendo la conversación, Camila se acercó rápidamente a ellos, con las mejillas sonrojadas por la emoción. Les mostró con entusiasmo su nueva habilidad de colgarse boca abajo en los juegos. Ambos elogiaron sus proezas, intercambiando una mirada de complicidad. La pequeña observó el anillo que Luciana llevaba en su mano y preguntó, «¿Qué es eso?». Se le preguntó si era similar a un anillo de princesa, a lo que Ricardo respondió que se trataba de un anillo de compromiso, simbolizando que siempre serán una familia. Camila lo tomó en serio, como si fuera una niña. «¿Entonces Lucy ya no es solamente mi profesora? Es como si fuera mi segunda madre». La interrogante se mantuvo sin respuesta en el ambiente. Luciana se agachó para estar a la misma altura que la niña. Le aseguró con ternura que su madre siempre será su madre y que nadie puede ocupar su lugar. «En tu vida, seré la persona que desees que sea. Mi propósito es amarte, protegerte y respaldarte incondicionalmente». La pequeña asintió, reflexionando sobre la información con una sorprendente madurez. Al final, concluyó, «Así que eres como una madre cercana». «Eso me agrada». Sujetó la mano de Luciana y la de su padre, dejándola en medio. «¿Todo en orden ahora?», inquirió, alternando la mirada entre ambos. Ricardo y Luciana se miraron intensamente por encima de la pequeña. Aunque no fue un desenlace ideal, resultó ser el adecuado para su situación. El amor que antes no había tenido espacio en su vida ahora hallaba su sitio en el momento actual. Ricardo respondió afirmativamente, estrechando las manos de las dos personas a las que más quería en este mundo, asegurando que todo estaba en armonía. Empezó la mañana de la misma forma que cualquier otro lunes. Al despertar,
Luciana fue la primera en levantarse, ya que estaba acostumbrada a madrugar debido a su larga experiencia en la rutina escolar. Salió de la cama sin hacer ruido, procurando no perturbar a Ricardo, que descansaba plácidamente tras unos días agotadores con sus seres queridos. Cuando llegó a la cocina, eran las 5:45 según el reloj. Disfrutaba de este instante del día en el que la tranquilidad invadía la casa y podía organizar todo sin prisas. Mientras tarareaba una melodía suavemente, preparó los ingredientes para el desayuno. Habían transcurrido 3 años desde que se volvieron a encontrar en la sala 3A. Durante 3 años, han estado construyendo poco a poco la familia que son hoy en día. La vivienda ya no transmitía la sensación de estar desolada que Luciana había notado en su primera visita. En ese momento, la casa estaba repleta de imágenes recientes, ilustraciones de Camila en la nevera y detalles sutiles que combinaban de forma equilibrada el ayer y el ahora. Mientras se preparaba el café, Luciana observó a través de la ventana el patio trasero. Con la brisa de la mañana, los columpios que Ricardo colocó el verano anterior se balanceaban suavemente. Al lado de ellos, se encontraba una mesita de plástico donde Camila solía preparar sus celebraciones de té con sus muñecas y de vez en cuando con su abuelo Alfonso. Posiblemente, ese fue el cambio más impactante de todos. Alfonso Valdés, el patriarca implacable que en el pasado había separado a Luciana y Ricardo, ahora frecuentaba la casa con regularidad. En su primer encuentro, la atmósfera estaba cargada y protocolaria. Sin embargo, en cuanto Camila lo condujo de la mano para mostrarle su variedad de piedras encantadas, algo en el hombre estricto empezó a suavizarse. Con el paso de los años, Alfonso había evidenciado que, pese a sus equivocaciones, tenía la capacidad de transformarse. A pesar de que nunca recibió una disculpa formal, Luciana sí notó algunos actos de arrepentimiento. Indagar acerca de su labor, mostrar consideración por sus elecciones con Camila, y en la pasada Navidad, obsequiar un presente seleccionado con esmero que reflejaba haber tomado nota de sus preferencias. Saludos matutinos. Los pensamientos de la persona fueron interrumpidos por la voz somnolienta de Ricardo. Surgió en la cocina con el pelo alborotado y los ojos todavía somnolientos. Ella señaló que se había despertado temprano mientras se acercaba para darle un beso. Él le contestó abrazándola por la cintura, mientras ella se sentía nerviosa por el comienzo del nuevo día, expresando que la ausencia de él en la cama era notable. Luciana había asumido el cargo de subdirectora en el Colegio Arcoíris, lo cual implicaba enfrentar retos y compromisos adicionales. Reconoció que le generaba algo de inquietud, pero también reveló sentir entusiasmo y alivio al no tener que lidiar con la necesidad de mantener una relación profesional distante con un padre de familia en particular. Ricardo esbozó una sonrisa al rememorar los primeros meses de su romance, época en la que procuraban mantener la discreción en el colegio. Dirigió la mirada hacia el pasillo y consultó: ¿Han despertado ya? Su llegada es inminente. Al escuchar su nombre, Camila se presentó en la cocina con su oso de peluche preferido, bostezando y expresando su deseo de comer. A los 11 años, Camila ya era una niña con confianza en sí misma, mostrando la determinación de su padre y una sensibilidad que, según Ricardo, había recibido tanto de su madre biológica como de la influencia de Luciana. También buenos días para ti, dormilona, contestó Luciana con una sonrisa mientras servía leche en un vaso. Ante la pregunta de qué prefería entre panqueques o huevos, la niña exclamó emocionada: «Panqueques», y se mostró repentinamente más despierta. Mientras Luciana se encargaba de hacer la masa, Ricardo se ocupaba de retirar los platos. La coreografía estaba perfectamente preparada, fruto de incontables amaneceres practicando juntos. Ricardo se preguntó si Emma seguía durmiendo. «Exacto, pero ya estaba en movimiento», contestó Camila, mirando hacia el pasillo. «Parece que se acerca». El sonido de pasos diminutos indicó que la hermana menor estaba llegando. Emma Valdés, de apenas 2 años de edad, se presentó en la cocina luciendo un pijama de color rosa y el pelo oscuro despeinado. La niña se parecía mucho a Luciana, salvo por sus ojos oscuros, iguales a los de Ricardo. Al acercarse a Luciana, exclamó: «¡Mamá!». Luciana la recibió con cariño, la levantó y cubrió su rostro somnoliento de besos, diciendo: «Buenos días, mi amor».
La llegada de Emma fue un acontecimiento maravilloso que nadie esperaba. Al enterarse de su embarazo, Luciana experimentó un cambio de sentimientos. El temor inicial dio paso velozmente a la felicidad, tan solo un año después de haberse mudado con Ricardo y Camila. En esta ocasión, no me encontraría sin compañía. En esta ocasión, el papá de su hijo la acompañaría en todo momento. Ricardo contemplaba la situación con una combinación de satisfacción y agradecimiento. Las tres damas a las que él se refería con ternura constituían su universo entero. Camila había acogido a Emma con un cariño inmediato y se dedicaba con gran seriedad a su función de hermana mayor. Emma, su pequeña fuerza de la naturaleza, que vino a sumar a lo que ya era ideal. Y Luciana, la dama que le había brindado una nueva posibilidad a pesar de las circunstancias. ¡Padre mío! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! El grito de Camila lo hizo salir de su ensimismamiento. La leche estaba a punto de salirse del vaso mientras lo servía distraídamente. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, exclamó un vaya, y se disculpó rápidamente, limpiando el líquido derramado. Luciana le dedicó una sonrisa llena de complicidad. Era familiar la mirada soñadora que a veces se reflejaba en su rostro. Mientras acomodaba a Emma en su silla alta, le preguntó, ¿en qué estabas pensando? Simplemente contestó mencionando la suerte que tiene. Respondió. Durante el desayuno, la cocina se vio invadida por el típico desorden matutino. Mientras Camila comentaba acerca de su investigación científica, Emma trataba de alimentarse por sí misma, ocasionando un caos, y Ricardo verificaba el reloj para garantizar que no llegarían tarde en la jornada inaugural de clases. Luciana contemplaba la escena con una sensación de plenitud que nunca imaginó experimentar. Aunque el sufrimiento anterior persistía, había evolucionado hacia algo distinto. En reconocimiento a lo que poseían en ese momento, con coraje para volver a confiar y con la sabiduría de apreciar cada instante. Al finalizar el desayuno, Ricardo se encargó de recoger la vajilla mientras Luciana asistía a Emma en su cambio de ropa. En la superficie de trabajo de la cocina se encontraban 3 vasos de leche ya sin contenido y una taza de café con la inscripción, «El hogar es donde el corazón encuentra descanso», y resultó ser verídico. Tras una larga búsqueda, finalmente los corazones de todos hallaron un sitio donde reposar. En el interior de los demás. ¿Disfrutaste la narración de Ricardo y Luciana? El encuentro en la sala 3A demuestra que en ocasiones, la vida nos brinda nuevas oportunidades de forma inesperada. Si te conmovió esta historia de amor, perdón y nuevos comienzos, recuerda darle me gusta, dejar un comentario y compartir el vídeo con alguien especial que también confíe en las segundas oportunidades. En los comentarios, comparte de qué país estás viendo nuestra historia y si has experimentado alguna vez un reencuentro que haya tenido un impacto significativo en tu vida. No dudes en suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más relatos que te inspirarán a creer en la fuerza del amor auténtico y en la posibilidad de enmendar los errores cometidos en el pasado.